Rosana Galieso está con nosotros, especialista en temas contables y financieros, y le voy a preguntar sobre este tema, qué es lo que piensa. Bienvenida al ¿Cómo programa. está, José? Buenas noches. Bueno, esto ha sido una de las medidas o de los puntales que ha tenido la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, y que ya ha tenido algunas conversaciones también su nuevo ministro de Economía sobre este tema. Hablando sobre la reforma o los cambios tributarios que tienen que haber de la mano con esto. Suena muy tentativo y muy atractivo hablar del 1% de baja en el IGB. Sin embargo, como hablábamos antes, profesionales entendidos en la materia, antes de que llegue el 28 de julio, tenía que venir con cambios. Y lo primero que dijo el ministro Thor, que me pareció interesante en una entrevista que le hicieron hace unos días, es que no necesariamente reducción de tasas es reducción de recaudación, porque lo están llevando al tema de hacer unos cambios en la recaudación. Claro, se supone que viene sumado a otras medidas. Exacto. Hay un paquete de 10 medidas tributarias que se van a detallar en el Congreso en los siguientes días. Me parece que faltan unos 6, 8 días. E incluso él ha dicho que tiene todo un Excel preparado con todas las proyecciones, de donde ha adelantado ciertos cambios desde el RUS o el régimen simplificado. Eso es lo que nosotros conversábamos. Muchas de las personas que vemos el tema impositivo día a día hablábamos de que no se trata de bajar el IGB porque la informalidad o la no recaudación, que solamente se concentra en un 30% de los contribuyentes, afectaría de todas maneras esa baja captación de los ingresos por IGB, que representan un 55% aproximadamente de la recaudación. ¿55% de la recaudación IGB, anual? Sí. Los impuestos ordinarios, tales como el IGB, impuesto a la renta, y los impuestos laborales, son aquellos de los que se concentra la mayor recaudación, y los extraordinarios son aquellos que incluso vienen de las multas o de las revisiones que SUNAT suele estar programando constantemente, siendo el IGB uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque si agarramos los impuestos laborales, tenemos mucha subcontratación. Y si hablamos del impuesto a la renta, eso va a depender de cuánto yo logre tener finalmente de utilidad. Y la mayor cantidad de empresas buscan tener o un equilibrio o casi utilidad cero. Entonces suele ser el IGB la recaudación mayor. Entonces hablar de un punto en baja sí es importante. Sin embargo, sí se hace atractivo para las empresas que formalmente están haciendo un equilibrio entre lo que yo compro y lo que vendo. Sobre todo empresas que tienen comercialización de bienes, porque en servicios no es tan directa la relación, ¿no? Ok, pero en bienes sí, ahí sí. En bienes sí, porque yo compro y de ahí vendo, y tengo siempre un efecto neto de pago del IGB entre el impuesto general a las ventas de lo que yo compré y lo que voy a terminar vendiendo. Entonces, en ese caso solamente pago sobre la diferencia, ¿no? Explícale, por favor, al público lo más sencillo posible, ¿cuál sería la medida principal que debería venir pegada a esta disminución del IGB? Mira, una de las cosas o tres factores importantes que escuché, por ejemplo, que venía pegada al IGB, es que, por ejemplo, en el régimen único simplificado ya se van a poder emitir facturas. Lo consiguiente, se van a poder recibir facturas en el RUS. Que ahora solamente es boletas. Que ahora solamente es boletas. Si bien tienes cinco niveles de ingresos, vas a poder también trabajar con facturas, y eso limita un poco al micro o pequeño empresario a trabajar con grandes empresas, y además con el Estado, que hoy en día hay tantas oportunidades, ¿no? Yo podría comprarle uniformes, por ejemplo, a un pequeño comerciante que está en textilería, que está haciendo uniformes. Un gamarrino, digamos. Por ejemplo, un gamarrino, y no se puede porque está en el régimen del RUS. Otra cosa que me parece súper interesante es que con este paquete y los cambios que vienen, es que ya no te vas a identificar con el RUC, sino te vas a identificar con el DNI. Entonces, el Documento Nacional de Identidad es el directo para identificar a cada una de las personas que de alguna manera pueden terminar siendo contribuyentes, desde profesionales independientes hasta una pequeña, mediana o gran empresa. ¿Cuál es la variación ahí que viene con esa nueva identificación? Actualmente, si yo estoy como un profesional independiente o por el RUS o el RER, yo me acerco con mi DNI, y desde un profesional independiente yo no estoy con mi DNI. Con la base del DNI me giran un RUC, me elaboran un RUC que tiene 11 dígitos. Entonces, eso hace un poquito más tedioso el proceso. Ya no va a ser así, va a ser con el DNI. Va a ser con el DNI. Por otro lado, se va a poder permitir lo que yo digo, voy a dejar de recaudar por el IGB para que se haga atractivo.
van a ampliar las deducciones que tienes en impuesto a la renta. Por ejemplo, como un profesional independiente solo empiezas con 7 UITs, más o menos unos 25.000, 26.000 soles. Hoy en día también se va a poder deducir, a partir de los cambios que se hagan, se van a poder deducir gastos directos de la canasta familiar como salud, educación y vivienda. Entonces, eso va a generar un mayor rango para poder pagar, para que se haga más atractivo recaudar. Y la tercera que me pareció súper interesante, que yo soy muy llevada a eso, es que la bancarización hace la formalidad. Ya desde el momento que yo voy a comprar algo, o voy a adquirir algo, o voy a tener un servicio, a la hora que yo pago, y con ese POS que yo pago, eso va a ser directamente una factura. Ese es el gran cambio. Estamos hablando sobre los grandes cambios. Entonces ya voy a poder lo que hace la SUNAT actualmente, que sí cruza tus saldos de ingresos en los bancos y la ley de bancarización permite que ellos puedan evaluarnos desde esa parte. Ahora va a ser abierto y va a ser directo, porque cada vez que yo pague con una tarjeta de crédito o que pague con efectivo, ese primer documento que me da ese centro de atención o comercial va a ser una factura. Entonces ya va a poder quedar plasmado todos los impuestos o los ingresos que generan impuestos para cada uno de los negocios. Ya, se le da ventaja para aquellos que no utilizaban factura, ¿no es cierto? Exacto. Hay un montón de ventaja para aquellos que no utilizaban factura porque el fin es la formalización. El fin es la formalización. Otra de las cosas que viene acompañada y que ya se da es la factura electrónica y que además la hicieron mucho más atractiva a hacerla negociable. Porque no solamente es que yo tengo los documentos o los comprobantes mucho más ordenados, más a la mano, al día, como debe ser, evita esa compra de facturas que todavía existe lamentablemente en el país, sino que además yo puedo negociar, valga la redundancia con el término, con una entidad prestataria, con el banco, cuando yo no tengo las cobranzas a tiempo, porque es una factura negociable, entonces me va a dar caja inmediata. Eso también es importante de considerar porque otra de las cosas que va a traer una excelente recaudación que no viene por el paquete o por las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski, sino venía del grupo de Keiko Fujimori, pero que suena interesante, es el hecho de pagar el impuesto a la renta a las empresas formales, sobre todo el IGB, cuando yo genero cobranza sobre lo percibido realmente de mi factura. ¿Sobre lo ganado? Sobre lo percibido, sobre lo cobrado. Yeah. Si yo hago una factura en este momento por 100, para hacerlo práctico, más 18, 118, yo tengo que pagar el pago a cuenta de renta en el mes de septiembre, por agosto, además ese 18%. Pero yo quizás estoy cobrando recién en 90 días. El déficit de caja es se produce mucho, Exactamente. Sobre todo en el sector público se produce muchísimo. Muchísimo. Y estamos hablando incluso en instituciones privadas, de 60, 90, 120 días. Es verdad. El déficit de caja es importantísimo. Entonces, creo que eso, que también el ministro Thor dijo que lo iban a revisar, porque le parecía interesante. Si bien estaba en las otras propuestas, no hay que cerrar los ojos a otras por supuesto, alternativas, ¿no? eso es súper interesante. Abrimos las líneas telefónicas para el público, 251-9422, 467-4499. Estamos hablando de las medidas económicas, las que se van a tomar, las que nos está explicando Rosana, que deberían ir acompañadas de la reducción del IGB, por ejemplo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Víctor de la Molina. Víctor, vamos, lo escuchamos. Escuché dos cosas que me preocupan. La primera es que actualmente yo soy una persona natural y ya tengo 3 años de vendiendo al Estado y por lo menos los últimos 3 años le vendí casi como 500.000 soles con factura. No, ¿de dónde sale ese comentario de tu invitada que menciona que no se puede vender como persona natural al Estado? Sí se puede vender. El otro tema, y conozco también personas que venden millones como persona natural al Estado. El otro tema es cuando tenemos, bueno, yo en mi caso sí tuve contingencia, multas, y ahorita estoy en un fraccionamiento sin por qué pagando como persona natural porque yo cuido mi nombre. Pero hay personas que agarran y tienen un RUC como persona natural, jurídica, IRL, le cae una multa, no pagan, desaparecen y están tranquilos. Pero cuando habla del DNI relacionado con el RUC, un poco me preocupa ahí, ¿no? Imagínate la preocupación que habría en aquel empresario de estar siempre ligado a que por el DNI me van a agarrar aquí, no puedo viajar, no puedo salir extranjero. Bueno, pero evitarías justamente lo que tú dices, ¿no? Evitarías un poco justamente lo que dices, que haya gente inescrupulosa que cree RUC y no le interese el desprestigio del RUC, ¿no? Así es.
Vamos con otra comunicación antes de la respuesta. Hola, gracias por la llamada. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. ¿Su nombre? Sí, desde Huancayo. Realmente el tema esto de la rebaja del IGB no tiene que considerarse solamente 1%, sino tenemos que tener la mira de bajarlo hasta el 15%. Señor, mire, todas las instituciones públicas están totalmente llenos de trabajadores. El gasto corriente prácticamente nos están endosando a todos los empresarios que mensualmente aportamos. ¿Y qué recibimos nosotros como empresarios? Por eso hay que llamar la atención a todas las cámaras de comercio de todo el país a que se movilicen, porque esto necesariamente tiene que cambiar. No podemos estar con la situación que hace la señora Chacón, que dice que no se debe bajar porque necesitamos plata para pagar el tema público. Eso no puede ser así. Acá tiene que producirse, tiene que generarse las riquezas para poderse pagarse a sí mismo. Yo creo que se tiene que revisar esto en el sector público porque está totalmente inundado de gente, señor. El gasto corriente es exagerado que tenemos. Muy bien, gracias por su llamada, muy amable, gracias por su comunicación telefónica. Creo que la primera llamada, Rosana, tenía razón, ¿no? Hay hoy en día gente inescrupulosa que crea RUC y los sí, deja a ver, me encantaría aclarar los dos puntos que dijo Víctor. Respecto a la primera, sí, como persona natural yo soy un profesional independiente y vendo mis servicios a entidades públicas y privadas. Sin embargo, estamos hablando del régimen simplificado que no emite facturas. Y una entidad pública o privada tiene que recibir facturas como tal. Entonces se estaría ampliando la oportunidad de que, siendo el régimen simplificado, con los límites que tienen de pagar renta desde 20 soles hasta 600 no más, van a poder emitir facturas. Con respecto al DNI, lo que tú dijiste me parece sumamente importante y redondea el tema. El DNI, de por sí, cuando yo entro a la SUNAT y estoy como representante legal de una empresa, ya está registrado. Lo que va a facilitar es la inscripción más inmediata ante la SUNAT. Pero yo respondo, soy responsable solidario como representante legal. Además, en la actualidad, lo que bien dijo Víctor, yo puedo tener como recibo por honorarios, puedo tener una IRL, puedo tener una empresa que está en el régimen general y algunas más. Y sigue siendo la identificación el representante legal como tal. Lo que yo comprendo de esto, que todavía es un paquete que no se ha abierto, no se ha detallado, pero lo que hemos podido analizar hasta el momento es que lo que quieren es celeridad, para que se me haga mucho más atractivo ir a SUNAT o hacerlo por web, por la página, por la clave solo, hacerlo de alguna manera que para el contribuyente o ciudadano sea mucho más simple. Claro, evitar la espantosa, tortuosa y lenta tramitología. Exacto. ¿No es cierto? Que además te puede conllevar, con el respeto de las personas que puedan trabajar en las oficinas de SUNAT, que no tengan conceptos uniformes y que te puedan confundir. Entonces uno va a poder, todo se va a ir digitalizando, todo va a terminar siendo vía páginas web. Que debería serlo hace mucho tiempo. Que debería serlo. Así es en las grandes ciudades o países. Entonces, yo creo que estamos yendo sobre eso y me parece interesante. No es que porque yo esté con el DNI y ahora con el RUC no dejo de ser plausible de multas. Si tengo alguna sanción que la SUNAT considera, que algunas veces es cierto, primero te sanciono, después valido y te reviso al 100%, pero es válido que de alguna de las otras formas te van a identificar. Por esa parte no viene más por acelerar el proceso, ¿no? Me parece bien, ¿no? Buscar que eliminar un poco esta tramitología exactamente pesada. Que hay, ahora también deberían acelerar la tramitología para cerrar empresas también. Recordemos que los recibos por honorarios hoy en día son electrónicos. Sí, claro. Que los libros contables ya se están ampliando. Exactamente, ya se está ampliando. Que el tema de las facturas también, los registros de compras y ventas al 100% casi electrónico. Entonces, en verdad, estamos hablando de un cambio generacional que contribuye también a la sociedad, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué no verlo en la parte tributaria, no? La mira es ver el sueño de don Pedro Pablo Kuczynski de convertir al 60% en contribuyentes, ¿no es cierto? Mira, en los últimos años no ha sido la contribución un crecimiento muy grande, ha tenido un crecimiento bastante pequeño, entonces ha estado entre los 90.000 millones, 95.000 millones, entonces es importante que no solamente se hable de bajar el IGB, sino que se abran las posibilidades de atraer aquel 70% que todavía no es formal. Claro. No es poca cosa. Entonces, considero que hay que escuchar todas las posibilidades y no pensar que es por agarrarme del cuello. Igual, cuando estamos hablando que hay una captación de los extraordinarios en multas, igual la SUNAT entra
Y si te encuentras por un concepto y le parece que no, tú discutes o reclamas por eso, te amplían hasta una revisión integral. Entonces, en realidad, como ente regulador, como yo siempre digo, no tenemos derechos ni beneficios, tenemos oportunidades en el camino, ¿no? Siempre se le identifica como el cuco al tema de la SUNAT. O sea, toda la vida ha sido igual. Si tenemos más llamadas del público, continuamos con las preguntas del público al 251-9422 y al 467-4499. Estamos hablando de estas medidas que yo me imagino el 15 ya habrá una posición clara cuando vaya Fernando Zavala y el gabinete en pleno al Congreso de la República, ¿no es cierto?, a pedir este voto de confianza. Ahí van a tener que explicar este tema. Siempre se ha dicho, yo quisiera tu opinión, por favor, siempre se ha dicho que una de las complicaciones más grandes de atraer a ese amplísimo sector informal es el tema laboral, sí, ¿no es cierto? El tema de la carga enorme laboral que se crea para el empresario o para el empresario de la pequeña empresa. Sí, sí, cuando nosotros estamos hablando de los sueldos de manera formal, con cualquier tipo de contrato que en el camino se firme, porque hay varias modalidades de contrato, estamos hablando de que el costo sube en un 46%. Alto. Es bien alto, es uno de los más altos de la región. Además, se considera que los beneficios del tema de gratificaciones son demasiado amplias como beneficios sociales. Entonces, eso es lo que hace que uno se le haga poco útil hablar de formalidad. Sin embargo, uno puede, de acuerdo a la operatividad del negocio, a la actividad que tenga, puede tener la modalidad de contrato que requiera. Un contrato a part-time, un contrato a plazo determinado, un contrato por incremento de actividades, y así uno va midiendo y va proyectando los costos laborales en los que va a incurrir. No necesariamente termina siendo el tenerlo por recibos o el tenerlo de manera recibo de honorarios o recibo simple, que es lo peor. Tener la oportunidad de salvarme de contingencias laborales, porque recordemos que hoy de la mano con la SUNAT también actúa la SUNAFIL, y eso es lo que están revisando. Si yo ya tengo una persona que tiene más de 2 años con un trabajo constante, con una dependencia, con un correo electrónico que cumple un horario y todos los días hace la misma actividad, esa es una dependencia laboral al 100%. Sí, pero llega a la SUNAFIL, le ponen una multa, el trabajador no le queda más que abrir un proceso legal, y los procesos legales te duran años, te haces anciano y sigues con tu proceso legal abierto. Normalmente lo que se hace, por ejemplo, incluso ahora que ha habido el pago de las gratificaciones, cuando las medianas o pequeñas empresas están pasando por momentos cruciales, es ponerse de acuerdo con el trabajador. Yo siempre, cuando reviso con mis clientes o hablo con diferentes gerentes de recursos humanos o financieros, siempre les digo, ok, la ley dice que se paga hasta fecha tal, pero acuérdalo con el trabajador, porque el trabajador forma parte del desarrollo que tenga la empresa y del resultado. Cualquier cosa que pase, cuantitativa o cualitativa, impacta en el número de la empresa. Si tú te pones de acuerdo y se firman acuerdos en el camino, yo voy a esperar, quizá voy a tener una gratificación fraccionada, pero no voy a tener cero comunicación o cero respuesta a lo que es mi beneficio, ¿no? Claro, eso es importante, pues no va a haber ningún trabajador loco que diga, no, yo quiero hasta el día, si no te denuncio. No va a salir a la denuncia. Eso no tiene como sentido. Tú bien lo has dicho, puede tomar muchos años, y eso no es lo más saludable. Además que normalmente uno quiere crecer dentro de las empresas. Dentro de la empresa, ¿no? Claro. Y cuando una empresa crece, tú tienes posibilidades de crecer. Si una empresa se estanca, tú no vas a tener oportunidades de crecer. Todos los impactos cuantitativos y cualitativos terminan siendo un número en el resultado de la empresa. Lo gracioso y lo anecdótico es que la subcontratación viene bastante por el Estado con el tema del CAS, que es algo que también se va a tener que revisar, porque es donde más se utiliza la figura de los honorarios. Es verdad, también es más que la entidad privada. Sí. Entonces, inclusive fracturando la ley, ¿eh? Exactamente, entonces es un poco decir, pero si forman parte del ejemplo, ¿qué pasó aquí? Entonces, también es cierto que, como tú bien dijiste en un momento, la SUNAFIL viene, multa y se va. Sí, pero lo que debería hacerse en realidad es a nivel de cámaras, a nivel de gremios, a nivel, no de sindicatos, sino de gremios económicos o de grupos económicos, ir revisando las alternativas. Ya no se va a poder bajar significativamente los beneficios laborales porque tú no puedes impactar la caja del trabajador. Pero sí se puede trabajar en hacer una mejor reestructuración, ¿no?
Sí, es verdad, y es cuestión además de... Hay una palabra clave que me parece que nos ha dicho Rosana Galicia hoy día, que es ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. No es tan complicado ponerse de acuerdo en realidad, es más fácil y menos trabajoso de lo que muchos piensan. Exactamente. Incluso hasta por eso te mencionaba, yo he tenido la oportunidad de revisar los temas tributarios de las dos fuerzas políticas que quedaron finalmente, y hay cosas bien interesantes, que es mirarla y tomarla también, ¿por qué no? Y hacer una combinación interesante que termine aportando, ¿no? Sí, exacto. Ponerse de acuerdo. Una mixtura de propuestas. Es saludable. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Rosana, por estar con nosotros. Ojalá que estas medidas que has explicado al público terminen dándose y terminen explicándose con claridad y en el Congreso se termine votando por el bien del Perú y no por contradicciones políticas, ¿no es cierto? Porque seguramente se van a armar discusiones que el 1% no, que para mí sí, que ya es mi existen medida, como tal, ¿no? que ya están habiendo, Sí. que ya están habiendo, ¿no es cierto? Pero ojalá que este acompañamiento de otras medidas en el paquete ayude a que se resuelva finalmente de manera clara, ordenada y en beneficio del país, que es importante levantar el tema, además tributario, ¿no? Exactamente, Eso lo es más súper importante, columna vertebral en el caso de querer aportar a la sociedad y hacer obras, ¿no? Es cierto. Necesitamos la recaudación. Rosana, muchísimas gracias. A ti, Un gustazo. muchas gracias, Muy buenas amable. noches.